El maestro Garuchines tenía la misión de hacer la iglesia, pero estaba esperando la orden del maestro Samael para el momento propicio. Entonces, en el año 76-77, en el gobierno de Alfonso López Miquelsen, el maestro Garuchines recibe la orden del maestro Samael de meter ya durante ese gobierno los papeles para constituir lo que sería la iglesia, la primera iglesia gnóstica. Digo primera porque después vamos a ver que tuvo que hacer otra. Nuestra iglesia gnóstica nace con el maestro Samael Aun Weor, o sea, la nuestra. La tradición gnóstica es muchísimo más antigua. O sea, de hecho, considerándolo como conocimiento, se pierde en la noche de los siglos. Lo que ocurre es que en el periodo griego la palabra conocimiento era la palabra gnosis. Como que esa palabra se utilizaba y se utilizó en las traducciones bíblicas griegas para expresar cada vez que se hablaba del conocimiento de lo espiritual. Esa tradición que se generó con el advenimiento del Maestro Jesús de Nazaret, pues crea una corriente gnóstica cristiana de aquel entonces, que es perseguida y exterminada prácticamente por la Iglesia Católica Romana, ¿no? O sea, que persiguen a muerte el pensamiento gnóstico, porque es la búsqueda de eso que Jesús de Nazaret mismo enseñó. Esto que hago yo y más podéis hacer vosotros. O sea, no ese planteamiento falso de Jesús, Hijo unigénito de Dios, Dios mismo encarnado y Santísima Trinidad, que se inventó con los siglos y que incluso hizo desaparecer a María de Magdala como pareja de Jesús, convirtiéndola en el año 500 en una prostituta que había salvado a Jesús de todos sus demonios y de todos sus pecados, cuando era su compañera, según se manifiesta en los escritos gnósticos, pero además en la Biblia misma relata esa importancia que Jesús le daba a María Magdalena, al extremo de que algunos de los apóstoles manifestaban cierto celo por esa relación entre ellos dos. Ese gnosticismo prácticamente no dejó conexión con el pasado, salvo digamos, en pequeños grupos esotéricos de labios a oídos que no tienen ningún tipo de conexión histórica demostrable, pero que resurge con cierta fuerza con el movimiento de los cátaros en Francia y que es exterminado otra vez por la Iglesia Católica, pero que a su vez deja todo un revuelo histórico que crea el hervor del gnosticismo europeo, que rebrota con fuerza cuando aparecen los libros de Nag Hammadi, que se conocen originales gnósticos, que Carl Jung pues, es uno de los grandes salvadores de esa literatura gnóstica, y se crean corrientes, dentro de las cuales está la que lleva el maestro Wiracocha, que tiene escritos como la Iglesia Gnóstica. Pues el maestro Samael estudia en la gran fraternidad del maestro Wiracocha y adquiere los conocimientos, y en la misma línea del maestro Wiracocha pues habla de las experiencias internas de su iniciación y de la implantación de un movimiento gnóstico. ¿Sí? A raíz de ese movimiento gnóstico es que ya se crean luego instituciones organizadas, y una de esas es
una iglesia gnóstica que crea el maestro Garga Cuchines en Colombia, y que, bueno, de ahí surge luego, eso es perseguido por los mismos pseudognósticos hanasmusianos, como los llamó el maestro Samael, que surgieron del Sumum y se expandieron como lacra por el mundo esoterista gnóstico y por todo el ámbito de desarrollo del conocimiento gnóstico, surgido del maestro Samael. Y bueno, luego viene esta sucesión conocida del maestro Samael al maestro Garga Cuchines a través de una carta que tenía el maestro Garga Cuchines desde sus inicios, y posteriormente el nombramiento sucesorio en mi persona, y trabajando con los hermanos Saúl, Marín, Faustino, en fin, ellos conocen mejor la historia. Se reconstruye, se recrea jurídicamente nuestra iglesia en lo que hoy es la iglesia del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal en Colombia y la iglesia gnóstica de Ecuador, ¿no? como digamos grandes baluartes. En Venezuela también tenemos una personalidad jurídica de iglesia, pero que allí las dificultades sociales y políticas pues han convertido en papel mojado, ¿no? Dejó realmente de funcionar como tal. Y pues muchos otros centros que pertenecían a la institución decidieron irse por sus propias líneas. O sea, nosotros hemos creado un linaje, que es el linaje que viene del maestro Samael al maestro Garga Cuchines y al patriarca y maestro Jorge, en un hilo de continuidad que necesitaba actualizarse y no mantenerse como supuestamente hacen las mentes retrógradas, de tal como fue ayer tiene que ser hoy, y el discípulo no sabe más que el maestro. Eso es retrógrado, el conocimiento no avanza con esa ignorancia. Entonces, eso significa que tendríamos que seguir andando en camello y entrar a las ciudades en burro, porque así andó Jesús y no se podría ir más allá. Es el supuesto más alto iniciado de la historia de la humanidad. Si eso fuese así, pues estábamos infringiendo, y por eso hay iglesias que han perseguido, en particular la romana, todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y la ilustración. El gnosticismo nuestro no va por esa línea retrógrada, va por una línea de actualización en el conocimiento, de actualización en los movimientos sociales. Busca la vanguardia de la liberación de la mujer igual que la del hombre, y no desde un patriarcado considerado paternalista, machista y como es el término, misógino, ¿no? Es decir, de que ama y adora al hombre por encima de la mujer. Así es que todo eso ha hecho muchos de los cambios que actualmente existen en nuestra institución. Yo creo que en ese relato los hermanos Faustino y Saúl pues tienen muchísimo más que contar, ¿no? Porque yo cuento desde la perspectiva, digamos, teórica que sostiene nuestro movimiento, pero que es un proceso iniciático que incluye a nuestras propias organizaciones. Pero ya lo que es la constitución física y los cambios físicos, pues ellos han liderado más personalmente ese movimiento. Entonces, en manos de ustedes y en su querido hermano. Cambio. Sí, en Colombia la iglesia estaba, el maestro Garuchines tenía la misión de hacer la iglesia, pero estaba esperando la orden del maestro Samael para el momento propicio. Entonces, en el año 76-77, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, el maestro Garuchines recibe la orden del maestro Samael de meter ya durante ese gobierno los papeles para constituir lo que sería la iglesia, la primera iglesia gnóstica. Digo primera porque después vamos a ver que tuvo que hacer otra. Entonces, en ese año se contrata a un hermano gnóstico, el doctor Osvaldo Palacio, abogado,
para que redactara los primeros estatutos de la Iglesia Gnóstica. Es así como este hermano pues redactó los primeros estatutos de la Iglesia Gnóstica, pues apoyándose en otros abogados era un abogado, él era abogado y contador, tenía esa otra profesión. Entonces tenía muy buenas relaciones en Bogotá y lograron entonces hacer los estatutos, los primeros estatutos de la Iglesia Gnóstica, y se introducen en el Ministerio del Interior y se aprueba la primera Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Entonces comenzó la Iglesia en su organización y a organizarse en los diferentes lumiciales, y en el año 77, 78, cuando comenzó la persecución contra el maestro Garrecuchienes, también le caminaron, como dice uno, a la personería jurídica de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, y logran arrebatársela, quitársela, aduciendo problemas mentales del maestro, incapacidad mental para dirigir. Eso lo dirigieron en ese entonces unos hermanos de apellido Torres, que después supimos que terminaron mal, metidos en lío hasta con paramilitares. Entonces logran apropiarse de la Iglesia Gnóstica y usan a un hermano que era muy allegado al maestro que vivía en Cúcuta, el hermano Jesús Vega, y lo nombran como patriarca de esa iglesia. El maestro entonces se hizo una nueva personería jurídica, recibimos las instrucciones y se sacó la segunda personería jurídica de lo que sería la Iglesia Gnóstica Patriarcal en Cartagena, cuya personería fue 474, recuerdo muy bien, que era en ese momento el nombre era la matrícula de un jet de Avianca 747, porque en ese momento tuvimos una experiencia muy, muy singular. Nos vimos manejando con el maestro un avión, un jet, en medio de las calles, evadiendo los cables de la electricidad, manejando ese jumbo hasta que aterrizamos, y el jumbo era 747, y la sorpresa nuestra fue que cuando se nos dio la personería jurídica en Cartagena de la gobernación, la personería jurídica era la 747. Después, esa era la Iglesia Gnóstica que hizo en Cartagena. Después, la Iglesia Gnóstica que se le habían quitado al maestro, la personería jurídica, terminó en líos jurídicos porque estos señores Torres y no recuerdo los otros nombres, eran 3 personas más, terminaron en líos jurídicos y en persecuciones. Entonces nos fuimos para Cartagena para cambiarle el nombre de Iglesia Gnóstica por Iglesia Gnóstica Patriarcal. Entonces ahí comenzó lo que sería la Iglesia Gnóstica Patriarcal, que después de esa Iglesia Gnóstica Patriarcal, el hermano Saúl después abren la actual, ¿no? Creo que a partir de la modificación de los estatutos o alguna que ya el hermano Saúl contará, pues se hace la personería jurídica de la Iglesia Gnóstica actual. Resulta que el presidente de la época sacan un decreto que las iglesias debían de inscribirse todas, las departamentales, en el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio del Interior y de Culto. Entonces, en vista de que eso no se hizo, teníamos que empezar toda una nueva trabajo, pues, para poder empezar a actualizarla y que nos aceptara, porque ya habían pasado muchos años de que no se había hecho esa respectiva inscripción. Y entonces
se introdujo por varias ocasiones la solicitud para que nos aceptaran como Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal, pero nos devolvían la papelería que porque no llenábamos los requisitos. Y entonces esta gente del ministerio no nos entiende. Y yo pues pedí a los maestros que nos guiaran para entender qué era lo que nosotros estábamos haciendo mal. Y era primero que las denominaciones que el ministerio les daba personería eran a iglesias o a ciertas instituciones, pero que a patriarcados no, sino iglesia. Entonces allí, ese fue el primer paso, entendimos, entonces tenemos que llamarnos Iglesia del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal. Introducimos ese cambio, pero no llenábamos los requisitos que ellos nos pedían, que era tener un cuadro de responsabilidades. Eso pasaron como 3 años para nosotros ir entendiendo ese paso a paso de lo que teníamos que realizar y poder ajustarnos a los lineamientos que el Ministerio del Interior nos exigía. Se contrataron un abogado en Cartagena que nos cobró 5 millones de pesos, pero no se logró nada con él. Después, en Bucaramanga se logró un contacto con un político, pero tampoco se logró nada con este político. Después este señor salió enredado en unos asuntos sucios, o sea que el cielo nos estaba protegiendo por ese lado. Después, a la doctora en el ministerio, estando allí, estaba otra doctora, una abogada, Carolina Miranda, que estaba reclamando también una personería jurídica, y ella, recuerdo que Verónica me dijo, no puedes salir del ministerio sin un abogado. Bueno, yo le pedí al maestro que me guiara para ver qué es lo que teníamos que hacer. Y salió esta doctora, Carolina Miranda, ella era evangelista, y yo hablé con ella para que nos hiciera la personería jurídica, la documentación. Me dijo que sí, que iba a ponerse en contacto. Le pregunté cuánto nos iba a cobrar, no recuerdo si fue 5 millones de pesos. Pero después ella me dice, Saúl, yo estoy aquí como una asesora simplemente, porque quien está haciendo esto es mi jefe. Y el jefe era un político que él toma el cargo, toma la responsabilidad de hacernos la personería jurídica. Luego, porque un político salió en ciertos asuntos sucios del gobierno, fue quitado, y este abogado fue elevado a senador de la República. Y él me decía, Saúl, todas las noches tengo un sueño donde un diablito de este lado me dice que no les trabaje a ustedes, y otro de este lado me dice que sí les trabaje, y yo les voy a trabajar a ustedes porque yo soy de palabra. Entonces ahí me reuní con la doctora Carolina Miranda casi 2 días trabajando los estatutos. Previamente, pues 2 años anteriores habíamos hecho trabajos largos de jornadas de 2, 3 de la mañana, nos acostábamos ajustando los estatutos y todo, pero no nos ajustábamos a los requerimientos del ministerio. Entonces la doctora Margarita Reyes del ministerio, que ya era amiga de la doctora Carolina, yo le dije, Carolina, invitemos a la doctora a almorzar sin ninguna deseo de decirle que trabaje a favor nuestro, ¿no? Sino que nos ayude a aclarar cosas.
porque yo veo que nosotros no entendemos los ajustes que el ministerio nos está pidiendo. Entonces, cuando yo le empiezo a contar a ella que nuestra institución era de orden teocrático, no democrático, porque ella me decía, es que yo no veo las actas aquí de reuniones, no veo las actas de un presidente, de una secretaria. Le dije, no, doctora, es que nosotros somos una institución teocrática donde nosotros socializamos los decretos patriarcales. No, yo no le dije socializamos, donde nosotros estudiamos. Entonces ella me dice, o sea que ustedes socializan los decretos. Y esa palabra nos desenmarañó totalmente la personería jurídica. Porque inmediatamente ella nos dijo, coloquen ahí que ustedes son una institución teocrática. Y eso nos empezó a abrir paso. El doctor, en este momento me olvida el nombre del doctor, pero la doctora me decía que el doctor lo llamaba todos los días a decirle cómo va esa personería jurídica. Y ella me decía, lo voy a demandar por acoso, porque usted nos está acosando y está abusando de su poder como senador de la República. Y ella el día le decía, y si usted no me aprueba eso, yo la demando a ustedes, porque ustedes ya han pasado del tiempo para aprobarnos la personería. Pero con todo eso, después, a los pocos días, pues salió la noticia de que nos habían aprobado la personería jurídica, y fue una gran fiesta para nuestra institución, para nuestro patriarca Jorge, para todos los hermanos que estábamos trabajando en eso, porque fue maravilloso ver cómo se lograba esa consecución de esa personería después de haber trabajado tantos años con ella y haber invertido dinero allí, mucho dinero y trabajo, pues aprendiendo, porque no entendíamos nosotros lo que teníamos que hacer. Pues es más o menos lo que recuerdo de todo ese trabajo que se hizo de mano del maestro Jorge, porque siempre le llamábamos a decir, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Porque mire, nosotros no estamos avanzando en esto. Y él nos guiaba y nos decía, trabajen, hasta que se logró esto después de tantos años de trabajo continuo y nosotros entender la parte que no entendíamos jurídicamente al ministerio, porque pensábamos que siempre teníamos la razón, que creíamos que teníamos la razón. Pero el abogado nos decía, ustedes están respaldados por la personería del Atlántico, la personería que sacó el maestro Gargacuchín. Esa personería los ha respaldado a ustedes todo este tiempo. Ustedes nunca han estado desamparados como iglesia, como institución. Entonces, en esa personería sí Faustino tiene más memoria de eso, porque esa fue la que sacó el maestro en el Atlántico y que era la que respaldaba esa nueva personería del ministerio y que está allí como documentación de historia en esta nueva personería. Sí, yo había notado aquí para que no se nos fuera a olvidar el origen jurídico, dijéramos, del patriarcado gnóstico, que nació precisamente con una personalidad jurídica que se sacó el maestro en el Atlántico con unos estatutos que le hizo un hermano gnóstico que estaba estudiando abogacía, el nombre Gustavo Ariza. Un estatuto pues que visto jurídicamente pues dejaba mucho que desear, pero se logró el objetivo de que se aprobara la personalidad jurídica del patriarcado gnóstico cristiano universal. Si no recuerdo mal, era la personalidad jurídica 141. Entonces, esa personalidad jurídica soportó jurídicamente las actividades del maestro y todo lo que él iba a hacer. Por ejemplo, lo de la iglesia, intentaron tumbarla, intentaron cuando vino la persecución, intentaron anularla, pero estaba como una roca esa personalidad jurídica del Departamento del Atlántico. Y fue el comienzo, fue la primera personalidad jurídica donde aparece, donde se constituye, dijéramos, el patriarcado gnóstico cristiano universal jurídicamente, ¿no? Jurídicamente hablando, hecho por el hermano, la parte jurídica, por el hermano Gustavo Ariza.
y había otro abogado que lo apoyaba en él, y no recuerdo el nombre de él, pero así comenzó. Yo recuerdo que el hermano Ariza nos contaba cómo redactaba los estatutos, decía que sentaba y prendía una vela en el escritorio y pedía y oraba y comenzaba a redactar los estatutos para que fueran aprobados. Y fueron aprobados en la gobernación del Atlántico, y esa fue una carta que le sirvió a los maestros pues para soportar y para sostener la lucha para sostener jurídicamente la institución gnóstica. Yo tengo la personalidad jurídica esa, voy a escanearla y la voy a, me dicen dónde la enviamos, que es una joya de una historia, de una roca en la que se apoyó el maestro para poder soportar los embates de la perversidad con la que se atacó a todo lo que fuera institución bajo el mando del maestro Caracuchines, ¿no? Sí, la personería esta de nosotros, pues el ministerio saca la resolución número 3835 del 12 de agosto del 2010, donde nos reconoce esta personería jurídica especial a la Iglesia del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal. Entonces, allí comenzamos nosotros pues esta labor que hemos desarrollado hasta ahora, porque sin personería jurídica no podíamos estar, si queríamos tener una legalidad. Y recuerdo también que la doctora Margarita Reyes me dice, ya se inscribieron ante la DIAN, y digo, hombre, si apenas estamos saliendo de este primer taponazo y vamos a dar otro. Sí, tienen que irse a escribir a la DIAN porque tienen que ir a arreglarse con ellos allá. Pagar impuestos. Entonces, sí, se hizo la respectiva inscripción ante la DIAN y así hemos estado ya, vamos a cumplir este año 10 años con la personería jurídica especial que tocó trabajarla, dedicarle tiempo, porque si no se le hubiera dedicado el tiempo que se le dedicó, seguramente no tuviéramos esa personería jurídica y quedando en alto el nombre de nosotros como institución en el ministerio, porque las veces que solicité a esta doctora Margarita Reyes, inmediatamente me atendía, o sea, no me ponía cita, no, me atendía directamente, porque ella decía que habían otros gnósticos allí que eran unos groseros y que la tachaban de muchas cosas y era pues porque tenían problemas con los predios que le fueron despojados al maestro Gargacuchín. Y a mí dice, yo te voy a entregar toda esa papelería para que tú la veas, pero en ese momento el representante de esa otra iglesia se acercó y ella pues no pudo entregarme nada, pero ellos tienen problemas con todas esas edificaciones. Yo no quise pues volver ni indagar más nada porque pensé que eso no, ¿para qué vamos a tener esa historia triste? Y no, simplemente le agradecí a la doctora por el reconocimiento que nos hacía como institución y todo el servicio que nos había prestado, porque solamente con ella fueron 2 almuerzos y un perfume que le regalamos simplemente por agradecimiento, no porque ella nos los pidió. En estos acontecimientos, como saben los hermanos, yo he pasado todo el tiempo viviendo en España, y en mi trabajo profesional con la familia y en contacto continuo con los hermanos, con el hermano Faustino, con el hermano Saúl, sobre todo a partir de que inicia como delegado patriarcal y viajando de todos los años de España a Colombia. Muchos de los nombres y personajes los conocí, como a Osvaldo Palacio, a Ariza, el abogado de Barranquilla, en fin, todas estas historias las conocía, pero de oído, no de participación, porque estaba lejos, ¿no? Pero respecto a todo ello, el maestro Gargacuchines me enseñó a pedir al cielo y
y esperar y tener paciencia de acuerdo a la ley divina. Si el cielo quiere que las cosas salgan en nuestro camino, salen, y si el cielo no quiere que salgan, pues no somos de los que andamos matando al mundo para que salga lo que nosotros queremos, que es lo que han supuesto otros pseudonósticos, ignorantes del camino, que creen que son seres superiores al resto de los seres, se creen divinos con derechos que no tienen, pero que se los atribuyen, porque como hicieron en su momento los cristianos romanos con Jesús de Nazaret, un iniciado judío, un maestro que trajo luz al mundo y que generó discípulos en distintas corrientes y distintas formas de encarar el pensamiento espiritual. Surgen corrientes judeocristianas, gnóstico-cristianas, greco-cristianas, mezclas de ellas, pero cuando aparece el Imperio Romano, dándose cuenta del crecimiento de ese conocimiento espiritual, con obispos ansiosos de tener poder, montan todo un esquema de persecución del resto de cristianos de aquel entonces. Lo que pasó con estos pseudonósticos es que ellos se creían con alguna especie de poder divino que les iba a permitir manipularlo todo a su antojo, moverlo todo a su antojo, y por eso empezaron atacando al maestro Garga Tuchine, porque detrás les respaldaba el tribunal del karma, tenían un juez del karma que los guiaba. Y todo eso pues nos metió en problemas que incluso no solo ese daño que hicieron a la obra del maestro Garga Tuchine, sino sobre todo a la psiquis de las personas. Un daño que todavía reverbera. Es un daño que yo estoy en contacto con una generación joven que fue secuela dañada de todas esas actitudes negativas y falsas de pseudognosticismo, pero no interviene en ningún proceso personalmente, ¿no? O sea, de ir a ministerios, de ir a gestiones de jurídicas, porque cuando venía yo a Colombia, todo mi tiempo se ocupaba y era como me lo construían en gestiones de educación gnóstica, de enseñanza, de trabajos espirituales, y mi respaldo pues ha sido en ese sentido, siempre atento, rogando a la fraternidad universal y a la divinidad que por donde hayan de abrirnos las puertas, pues nos abran las puertas, que nosotros simplemente estamos como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, estamos trabajando las cosas, pero no con la creencia de que esto va a dar fruto porque nosotros somos seres divinales. No, esto va a dar fruto si los seres divinales lo quieren. Nosotros estamos a su servicio y sabemos que el mundo no es nuestro terreno. O sea, estamos aquí de cierta forma de polizones, ¿no? Porque este mundo no quiere esta doctrina de la transformación que implica la muerte del ego, de modo que la atacan con todas sus armas donde surjan. Y como decía el maestro Samael, pues donde más espesas son las tinieblas, más intensa brilla la luz. Pero es que saber lo espesas que son las tinieblas en estas latitudes en las que estamos no es sino mirar su historia. O sea, no solo nuestra historia del gnosticismo, sino la historia de sus pueblos y de sus gobernantes y de todo este malestar social que se debe al desprecio de la propia vida humana. O sea, el ser humano que no quiere al ser humano, o el animal humano, como los califica la ciencia biológica y como el maestro Samael le gustaba señalarlo, ¿no? Y que sus comportamientos pues, lo reflejan. Entonces, mi labor sigue siendo esa, ¿no? Yo sigo pidiendo a la bendita Diosa Madre, al poder del Cristo y a los patriarcas predecesores, budas gnósticos, que nos asistan, nos ayuden y nos abran las puertas que tienen que irse abriendo. Y que además nos demos cuenta, porque el maestro
el amigo, nuestro hermano Saúl, muestra un hecho que él lo dice claramente, no entendíamos qué era lo que teníamos que hacer. Yo siempre lo he dicho, desde la ignorancia no se puede hacer nada. Y cuando uno es ignorante de algo, hace burrada, cuando no hace las cosas bien, y si le salen, es como el burro flautista. O sea, sopla una flauta y frena la flauta, pero no le ha sacado música. Pues bien, yo he hablado siempre de que debemos cualificarnos, de que debemos conocer las cosas en el mundo material, a trabajar con profesionales, y el hermano Saúl pues entendió eso perfectamente y fue trabajando y buscando, tanto que pues él mismo terminó convirtiéndose en un profesional a través de sus propios estudios. ¿Por qué? Porque se necesita el conocimiento que el mundo maneja en cada época para poder hacer las cosas que hacemos según las estructuras de la época. Y eso es lo que nos lleva a las otras inquietudes que hay, las transformaciones que se ha hecho en nuestra liturgia y los cambios y pasos que se están dando. Porque no estamos en tiempos de trogloditas, ni a pesar de toda la barbarie del macho sobre la hembra, nuestra escuela no va por esa línea. O sea, nuestra escuela va por la línea de la dignificación de la mujer como persona semejante al varón, ni más ni menos. O sea, el varón no es más ni es menos, ni la mujer tampoco. Somos compañeros en la eternidad y como tales pues debemos equilibrar esas fuerzas en la manifestación de nuestras estructuras eclesiales, de nuestras estructuras educativas, de nuestros comportamientos sociales como pareja. O sea, humanizarnos, realmente ser seres humanos. Y en esa dirección es que estamos trabajando. Entonces, esta labor, como lo hemos visto en el recuerdo de ayer, que yo lo decía, ¿no? Me dan agradecimientos por todo el apoyo espiritual que he prestado a lo largo de los años y ayudas físicas también en el sentido de orientar las vidas de las personas a que vayan por mejores derroteros humanos de su propia existencia, que todo eso va siendo posible gracias a esto que ahora el hermano Richard escucha, a personas que han hecho cosas. Cada uno ha ido haciendo cosas y se ha entregado a que salgan cosas. Y bueno, tenemos lo que tenemos, que a los hechos nos remitimos de la calidad de muchas de nuestra gente y de los nuevos que están llegando porque les anhela estar con nosotros. Tu corazón les dice que parece que aquí hay una gnosis que tiene una calidad que por lo menos en estas latitudes de nuestro entorno no ha surgido. Sí, encontré el contrato que elaboramos con el doctor Charles Schul Navarro, abogado de la ciudad de Barranquilla, con tarjeta profesional 15519 del Consejo de la Judicatura. Ese contrato lo firmamos el 5 de febrero del 2008. Fueron casi 3 años de trabajo continuo. Por eso era nuestra presión al abogado, ¿no? De que cuándo iba a salir eso. Pero acabo de encontrar el contrato y también lo voy a enviar, Faustino, a la Secretaría Internacional para que se tenga historia de ese evento, porque es importante que tengamos esa historia, ¿no? 5 de febrero de 2008 firmamos ese contrato con el doctor Schul. Y recuerdo que después me dijo que tenía que pagar los honorarios a la doctora Carolina cuando ya teníamos un contrato firmado. Yo dije, bueno, ya nos salió la personería y no me voy a poner a pelear con este man ahora. Voy a hablar con la doctora Carolina porque ya yo le había pagado a ella 600,000 pesos por aparte para reunirnos los 2 días que trabajamos. Ya me dijo, no, Saúl, nada más dame de 400,000 pesos y ya con eso quedamos. Entonces ya el abogado quedó con toda su platica, pero fueron casi 3 años de trabajo para lograr eso. Ya con él ahí metido como senador de la República. Sí. Faustino, entonces, no sé, el documento que tú tienes, si me lo envías para yo enviarlo a... Sí, yo buscar el del patriarcado, el de la personalidad jurídica. Sí.
creo que era el 141, que ese patriarcado fue, fue el soporte para aguantar las remesones de las... Y el maestro cuidó ese patriarcado, esa personalidad jurídica, porque era lo que le daba a él el soporte jurídico, ¿no? Como persona jurídica. Una de las respuestas que se le mandó a la doctora Carolina por parte de la hermana Verónica Bajaña fue el 22 de agosto, donde ella le dice: es de gran regocijo para quienes hacemos la comunidad del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal recibir la grata noticia de que nuestra tan requerida personería jurídica al fin se ha logrado obtener. De todo corazón, muchas gracias por su perseverancia y por todas las largas horas de esfuerzo que les tocó trabajar para lograr la realización de esta meta. Ahora solo nos queda continuar con el proceso de inscribir en el registro público de documentos para dar terminado el contrato firmado con el doctor Schul. Esa fue la carta de agradecimiento que se le mandó a la doctora Carolina Miranda por todo el trabajo que ella realizó, porque en realidad ella fue la que se echó esto al hombro con nuestro apoyo y el apoyo de los hermanos del Consejo Asesor en ese momento, que trabajamos hasta lograr eso pues tener todo este avance institucional. Pues pueden notar en este proceso que se nombró a la hermana Verónica de Bajaña, quien fue un puntal en todo este desarrollo de Colombia, porque entonces ella era la representante personal del patriarca para la República de Colombia para apoyar en todo este proceso de cambio y transformación. Así que ha sido una labor de hombres y mujeres. Pero nuestro trabajo no ha sido exclusivamente masculino como en el pasado, que no se encuentran mujeres al frente de las tareas de alta responsabilidad. En nuestra institución, sí, desde el principio han tenido incidencia en todas estas tareas. Y bueno, luego vemos cómo en la participación el mundo no gnóstico nos oferta también, como lo ha relatado el hermano Saúl, pues la presencia de mujeres junto con hombres llevando la labor de la tarea, porque esa es la realidad contemporánea social. Eso es lo que debe construirse plenamente en el siglo XXI en estos países donde a la mujer se le mira con desprecio. O sea, porque no es Colombia y tampoco es solo Sudamérica, pero es que en estas latitudes en particular el machismo, la misoginia y el desprecio a la calidad humana de las mujeres es exacerbante, ¿no? Es una cosa que no hay justicia social respecto a todo el maltrato que las mujeres reciben. Y no es sino remitirse a los hechos, o sea, unos lugares donde las mujeres a los 12, 14 años pues ya las están casando, o con 17, 18 ya tienen 2, 3 hijos de distintos hombres, son maltratadas, son violadas, son matadas y no hay condena. No hay condena por todos esos crímenes. Y parecen ser tan poco importantes al lado de otros crímenes que se mencionan como un drama terrible de lo que está ocurriendo en estas latitudes del mundo. Entonces nosotros queremos colaborar desde nuestra visión gnóstica, no con combates políticos, sino con acciones sociales de construcción de nuestra organización, en ese sentido, de hombres y mujeres en igualdad de responsabilidades en todas las tareas, porque el espíritu no tiene sexo, lo que tiene sexo es nuestro cuerpo, y nosotros no somos nuestro cuerpo, es un vehículo. Así que es la dirección en la que estamos trabajando. Y toda esta labor sería impensable sin esa colaboración que irá creciendo en la medida en la que nuestras damas gnósticas pues, se empoderen realmente de las capacidades que tienen y se den cuenta que pueden ir al frente de tareas. De hecho, lo estamos viendo con las cadenas que se están realizando, ¿no? En nuestra institución están dirigidas por ISIS, sacerdotes y obispos en igualdad de condiciones. No hay ninguna diferenciación.